Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir acá en este contexto de la Bookloverfest, con mucho calor, pero con muchas ganas también de hablar sobre Sanderson y el Cosmere y la literatura. Nosotros somos Ron y Lena, somos dos de los organizadores de Cosmere Argentina, y sí, les damos la bienvenida a este espacio. Nos vamos a presentar un poquito. Cosmere Argentina nació antes que nada como una comunidad en redes. Arrancamos primero con un Instagram y después nos expandimos al servidor de Discord, donde tenemos más de 1500 miembros que están casi todos los días charlando. Tenemos canales de texto separados con sagas, todo marcado los spoilers para que nadie se coma ningún spoiler. Acá no le arruinamos la experiencia a nadie. También organizamos charlas virtuales y clubes de lectura digitales que después subimos a nuestro canal de YouTube. Y sí, básicamente Cosmere Argentina es un espacio donde buscamos reunir a la comunidad de lectores de Sanderson, porque nos pasó que éramos varios, ¿no? Y aparte es una comunidad bastante activa, muy involucrada. La gente que quiere hablar, ¿viste? Tenés que, las teorías, estos libros, ¿no? Les va a pasar que se empiezan a leer a Sanderson, por ahí de repente quieren meter a todos sus conocidos a leerlo. Entonces, como surgió la necesidad un poco y las ganas de juntarnos y de hablar y de charlar sobre Sanderson, dijimos, bueno, vamos a hacer un espacio. Un espacio, bueno. Así que sí, en Instagram tenemos casi 5000 seguidores, que es un número, pero nada más indica que hay muchos lectores de Sanderson en Argentina, y nuestro proyecto es favorecer eso y dar espacios de encuentro donde nos podamos encontrar y charlar, porque también hay comunidades internacionales. Acá tenemos gente de Uruguay que nos está visitando, y hay una gran movida mundial por Sanderson. El tipo tiene su propia convención que organiza todos los diciembres, la Dragonsteel Nexus, y que nosotros tuvimos el honor de participar el año pasado. Estuvimos en un panel junto a la gente de Uruguay y la gente de España, a quienes mandamos un saludo grande. Y entonces es algo que se está volviendo cada vez más grande, y por eso surge la pregunta, bueno, ¿por dónde arranco con el Cosmere? Así que antes que nada, que ese es el motivo de nuestra charla, queríamos más o menos saber ustedes si ya han leído el Cosmere, tienen idea de qué se trata, nada, más o menos. ¿Alguna persona que no sea ya de las caras conocidas, que ahí los vemos en el fondo, alguien ya leyó algún libro de Sanderson? Creo que han dicho. Ok, ¿alguien ha leído por ahí más de una saga o se leyeron por ahí unos? Perfecto, ahí tenemos también. Fans de Nacidos de la Bruma. Sí, no sé, gente que leyó Nacidos de la Bruma, gente que leyó El Archivo de las Tormentas, por ahí. Archivo sin Nacidos de la Bruma, increíble, podía pasar. Y bueno, después también queremos hacer un poco por ahí, como más o menos para tantear, ¿no? Ustedes, ¿qué tipo de autores les gustan, no? Como, ¿qué es lo que suelen leer para saber un poco, no? Ok, acá tenemos más una onda tipo romance, romantasy. Sí, por... ¿Alguien más? Novelas de suspenso, misterio, ok, bien. Fantasía súper épica. Sí, fantasía épica, gente que viene de esas sagas así un poco más... y tipo 20.000 libros, toda esa onda. Sí, tenemos ahí un par de personas. Bien, hay gente que por ahí viene de leer más tipo young adult, ese tipo de autores también. ¿Un poquito? Bueno, un poco de todo tenemos, cosa que está bueno, porque también en la charla vamos a hablar un poco de todo. Ahora, no es para anticiparnos, pero ya les vamos a contar. Así que, primero, ¿no? Por ahí hacer una introducción y preguntarnos un poquito, ok, bueno, ¿qué es el Cosmere? ¿Quién es Brandon Sanderson? ¿Quién es Brandon Sanderson? ¿Por qué estamos acá? Bueno, Brandon es un señor que hace muchos años que escribe, y él, a pesar de que ahora parece una locura, batalló para que lo publiquen, y el primer libro que le publican es en 2005, El Antris, que no sé cuánta gente por acá leyó El Antris, pero ya iremos charlando, muy bien. Con ese libro él arranca su universo, que es el Cosmere, y el Cosmere abarca muchas sagas, dos principales, que son las cuales tienen más libros y durante las cuales se desarrolla una narrativa que va en última instancia a conectar todo el universo. Esas dos sagas son Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, pero a la vez tiene un montón de historias independientes, de planetas, porque sí, el Cosmere, la gracia es que cada libro
transcurre en un planeta y ese planeta tiene un sistema de magia asociado, que es algo que se le da muy bien escribir a Brandon. Tanto los personajes como los sistemas de magia. Esas son como las dos características más lindas que tiene sobre su forma de escribir y por qué es un autor que la está pegando tanto a nivel mundial. Entonces el Cosmere es este universo interconectado en el cual transcurren sus historias. Es como una especie de universo cinematográfico de Marvel, pero de libros, y a una escala mayor porque está con el Cosmere desde hace 20 años. Y ya tenemos casi 30 libros publicados dentro del Cosmere. Entonces da la pregunta, bueno, son 30 libros, Brandon, ¿por dónde empiezo a leer? Porque hoy en día, si uno busca en internet, bueno, orden de lectura del Cosmere, hay un montón de opciones. Hay un montón de sugerencias, gente que recomienda más el orden cronológico, gente que recomienda el orden de publicación, gente que recomienda por sagas, y cada uno tiene sus pros y sus contras y un poco depende de la experiencia de cada uno. Entonces nosotros hoy venimos a plantear, bueno, ante la excesiva oferta de libros que nos da Brandon, demanda, por dónde nos conviene empezar. Así que bueno, a eso vamos. Para comentar, entonces, como redondeamos, ¿no? El Cosmere es un universo, hay planetas, hay libros más en el futuro donde también tenemos gente yendo en naves espaciales de un planeta a otro, o sea, vamos desde la fantasía medieval hasta la ciencia ficción. Hay un montón de oferta para cualquier tipo de lector interesado, la verdad. Cualquier persona puede por ahí encontrar un libro del Cosmere que le gusta. Entonces tenemos este universo interconectado, pero a no desesperar, porque por ahí escuchamos 30 libros, es como wow. Porque las sagas también se pueden disfrutar completamente como algo aislado, ¿no? Si vos no tenés ganas de leerte todo, decís, che, a mí solamente me gusta Nacidos de la Bruma y solo voy a leer eso, podés hacerlo. Si solo me gusta el archivo, solo lees el archivo, no hay problema. ¿Te gustó una novela suelta? Regio. Porque algunas de las novelas más nuevas sí tienen por ahí una carga un poco más pesada de la conexión, ¿no? De, este personaje que salió en tal momento con esta cosa y esto lo otro, pero también hay un montón de cosas que puede disfrutar un fan más casual, digamos, no tenés que meterte de lleno en la locura. Eso es totalmente opcional, pero no podemos prometer que no les vaya a pasar, porque uno entra y dice, voy a leer un solo libro. Así estoy yo. Así estoy yo desde 2019. Increíble. Pero bueno, y también lo que tiene es que hay muchos puntos de entrada, ¿no? Hay muchas opciones según qué es lo que les gusta a ustedes y como vimos hay muchos órdenes de lectura, pero medio que nuestra postura, medio digamos controversial pero valiente, es que en realidad el mejor orden de lectura para vos es el tuyo, ¿no? Cada lector tiene sus preferencias, cada uno sabe lo que le gusta leer, cómo le gusta leer, si querés no perderte ningún detalle, si querés meterte de lleno y estar en todas y entender todo de una, si querés por ahí leerlo todo y arrancar una relectura para ver qué te perdiste, si sos más casual, si sos sí, más como recontra interesado en el lore y tenés un cuaderno donde anotas cosas, o sea que situaciones reales que han pasado en nuestras vidas. Siempre hay opciones para ir arrancando, así que no sé si nos soltamos algo o ya empezamos con la primera recomendación. Recomendación número 1. Antes de la recomendación número 1, sí. Paneo general del Cosmere, como para saber de qué estamos hablando. Hay 4 grupos principales dentro de los cuales se ubican los libros en el Cosmere. Tenemos por un lado las 2 sagas principales, que como dijimos son Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas. Nacidos de la Bruma es una saga que Brandon la plantea como una saga, originalmente la planteó con el concepto de trilogía de trilogías. Es un mundo en el cual él plantea una trilogía primero en una cosa más de fantasía clásica, luego planteó una trilogía que era más como western de 1900, 1800 y después iba a saltar a la era espacial con una era moderna en el medio. Bueno, ¿por qué parece confuso? Porque Brandon fue agregando eras en el medio. Pero el concepto es que es una saga que tenemos una trilogía que es fantasía clásica, que este es el primer libro, Nacido de la Bruma. Luego hay una tetralogía que son 4, que son libros más tranquilos, como un estilo western de tiros, en el mismo mundo, varios años después, en el cual la gracia es que lo que pasó en esa trilogía, la primera trilogía, es como la historia del mundo. Y ahora, en los próximos años, va a salir la tercera era, que va a ser una cosa medio 80s, medio de hackers.
y así va a seguir. Esa es una de las sagas principales. La otra saga principal es El Archivo de las Tormentas, que es la obra magna de Brandon, que es una saga de fantasía épica de 10 libros de 1200 páginas. O sea, es lo heavy de lo heavy, pero de lo mejorcito, de lo mejor de Brandon, básicamente. De los cuales actualmente llevan publicados 5, los primeros 5 que componen el primer arco de toda la saga. El libro 5 salió el año pasado, Viento y Verdad. Y algunas novelas intermedias que son más cortas. Después, los otros dos grandes grupos dentro de novelas del Cosmere, por un lado las novelas independientes, dentro de las cuales está El Antris, El Aliento de los Dioses, que son las novelas que por el momento es un libro de cada una y eso son historias que ocurren en planetas que son importantes para el Cosmere, que después, si uno va detectando, como decíamos antes, esas conexiones van apareciendo, pero uno se puede leer ese libro y no hace falta que entres a leerte 25 otros libros, o sea, con eso es suficiente. Y después el último grupo, que es el más reciente, también son novelas independientes que son standalone, que se pueden leer por sí solas, pero Brandon los llamó sus proyectos secretos, porque son libros que en un video de YouTube que subí hace unos años de repente dijo, bueno, en la pandemia escribí 4 libros en secreto, que los voy a sacar todos este año. Así que en un año sacó 4 libros enteros el tipo. Sí, ahí hacemos la aclaración para las personas que tienen traumas generados por personas que les deben el copago del psicólogo, como Martin o Rothfuss. Ese no va a ser el problema que tengan con Brandon Sanderson. Saca muchos libros todo el tiempo, así que no se preocupen, no va a dejar ninguna saga sin terminar. Es más, probablemente se muera y que faltan libros todavía que no terminó de escribir el tipo. La verdad que es un autor súper prolífico, así que siempre hay algo nuevo para descubrir y siempre nos mantiene con las billeteras muy preocupadas. Y lo que diferencia los proyectos secretos de esa otra categoría de como libros independientes es que son libros que él los escribe en lo que es la época futura del Cosmere. Porque como decíamos, el Cosmere abarca una línea de tiempo muy amplia en la cual pasamos de fantasía clásica a era espacial, que es un poco como él tiene pensado que termine el Cosmere, todos los planetas en una especie de superguerra Star Wars. A eso vamos, pero de a poquito, porque empezamos con bien tranqui, fantasía clásica, libros más de romance que están muy buenos, y de a poco el tipo te va llevando. Y los proyectos secretos lo que tienen es esa cualidad, son libros que él escribió ya más pensados en esa época espacial y él se dio más rienda suelta a una forma de escribir más tranquila. Él tiene un personaje que, dato que tiramos, hay un personaje que aparece en todas las novelas del Cosmere y ese personaje es un narrador. Y Brandon, hay 3 de los proyectos secretos los narra a través de ese personaje. Entonces es como que tienen otro registro y son más dinámicos, es otra propuesta que es muy interesante y muy linda. Por eso vamos a hablar de este libro en puntual de Trenza del Mar Esmeralda, que es el primer proyecto secreto que salió en enero de 2023. Y es un libro que también, a pesar de que es uno de los últimos libros que sacó, es un muy buen punto de entrada para el Cosmere. Pero para ya ir a lo que nos concierne, de habiendo hecho un paneo de, bueno, los Mistborn, Nacidos de la Bruma, El Archivo de las Tormentas, libros independientes y proyectos secretos, el punto de entrada principal que siempre se recomienda, por el cual la mayoría de los que leímos a Brandon empezamos, es por Nacidos de la Bruma. Así que por donde empezamos por hoy es por el primer libro de la saga de Nacidos de la Bruma, que antes era El Imperio Final, pero ahora es solo Nacidos de la Bruma. Bueno, entonces, para contarles un poco Nacidos de la Bruma, ¿no? Es una historia de fantasía, la verdad que bastante clásica, pero súper accesible, la verdad. Resumiendo un poco la trama, se trata de Vin, una joven que era una ladrona de la calle y cuando descubre que tiene poderes, entra una figura a ser su mentor y este tipo que se llama Kelsier, es un personaje que va a ser relevante para la trama. Él la une a su banda de ladrones porque él tiene un plan imposible. Porque resulta que en este mundo, donde el cielo es rojo y cae ceniza del cielo, hace 1000 años que el malo de la película ganó y reina como un dios tiránico. Y entonces, lo que quiere hacer Kelsier es súper simple, chicos.
vamos a hacer un asalto a una fortaleza impenetrable y vamos a matar a Dios. Increíble. Entonces, nada, la historia sigue a justamente esta banda de ladrones en su plan. En el medio tenemos bailes así de época, tenemos un poco de romance, tenemos identidades secretas, acción, aventura. Estamos volando por los techos, porque lo que tiene de particular también esta saga es el sistema de magia. Tiene un sistema de magia bastante duro, o sea que tenemos reglas concretas que nos dicen cómo funciona este universo y las seguimos. No es que la magia pueda hacer cualquier cosa, porque magia, no, tipo reglas. Y esta magia, que es la alomancia, se basa en que la gente se toma un shot de metales y los quema con el poder de la magia, y eso les dan habilidades como para poder volar por los techos. ¿Cómo vuelan por los techos? Bueno, usan la física. Es un sistema de magia que usa el poder de la física. Entonces el personaje empuja un metal que está en el piso con los metales que tienen porque se los tragaron en el shot, y salen volando despedidos, y también así empujan metales para pegarle a alguien en la cara con una ¿cómo se llaman los zapatos de los caballos? Con una herradura. Zapatos de caballos. Eso está inmortalizado en internet ahora, increíble. Con una herradura, nada, entonces muchas también interesante los combates con este sistema de magia. También hay distintos metales que te pueden llegar a ayudar a influir en las emociones de las personas, para manipularlos, para que la gente se calme, o para provocar un disturbio en la calle haciendo que todos se enojen. Es un sistema de magia, la verdad, que bastante único, y está muy bueno porque lo vas descubriendo mientras Vin se va entrenando, porque ella es una nacida de la bruma. ¡Wow! Entonces ella tiene todos los poderes. Increíble, buenísimo. Entonces, ¿para qué tipo de lectores podemos recomendar esto? Nacidos de la Bruma, sinceramente, es bastante recomendable para todos los lectores. Tiene un poquito de todo, y por eso es el libro por defecto recomendado para arrancar con Brandon, porque si entraste con Nacidos de la Bruma, entonces ya estás perdido. Ya cagaste. Ya Brandon tiene tu alma, porque tiene de todo. Tiene, como decía Elena, tiene romance que está muy bien llevado. El sistema de magia, bueno, a Brandon, como decíamos, lo caracterizan los sistemas de magia duros, que es, ¿a qué se refieren eso? Si alguien no sabe, es que el tipo te explica cada detalle de cómo funciona y no se le escapa nada. No es que de repente viene Gandalf y levanta el coso y se van las brumas, no. Acá él te dice que con este metal, ¿por qué pueden volar por los techos la gente? Porque empuja monedas. Entonces empujan metales. Y ellos, al empujar un metal, si el metal no se puede mover, los que se empujan son ellos. Entonces, si empujan un metal que ya no se puede mover, por ejemplo, una moneda que golpeó contra el piso y ya está estancada ahí, si siguen empujando, ellos saltan. Entonces, con ese tipo de mecánicas es que él plantea este universo, y es muy interesante cómo lo va llevando. Y otra cosa que también es re linda es, bueno, la historia. La historia, el primer libro, Nacidos de la Bruma, está el chiste en internet de que es autoconclusivo, porque sí, vos podés leer el primero y quedarte ahí nomás, porque medio que cierra al final. Pero realmente no. Realmente te quedás con las ganas de leer el segundo y el tercero, donde la historia sigue y vemos cómo se dan estos cambios en el mundo, porque Nacidos de la Bruma tiene una historia muy interesante en la cual nosotros durante el libro nos vamos enterando, bueno, qué pasó realmente con esto de que decía Elena antes, de que hace 1000 años el malo ganó, y cuál es la verdad detrás de esta victoria del malo, y quién es realmente este tirano que está gobernando, por qué es inmortal y por qué no se le puede ganar, quiénes son los protagonistas. Bueno, toda esa parte de la historia, de la magia y de los mundos es algo que lo caracteriza mucho a Brandon. En todos sus libros es bastante explorado. En la saga del Archivo de las Tormentas, que ahora ya vamos a llegar, es donde más lo explora, pero en Nacidos de la Bruma también. Así que realmente es recomendable a todos. Yo creo que no hay nadie al quien yo no le recomendaría Nacidos de la Bruma. Lo que tiene también que está bueno es que, como es una trilogía y prometemos el Imperio Final autoconclusivo, por ahí era medio bait, la primera trilogía, si termina y ya está, cerró, podés seguir leyendo si querés, y si no, ya está, así que también no es un compromiso por ahí como una saga más larga, pero también lo que tiene es particularmente a quienes diríamos que les recomendamos 100% arrancar por acá,
es a gente que por ahí viene de lecturas un poco más ligeras, ¿no? Gente que por ahí viene de leer autores como a Victoria Schwab, a Rick Riordan, a Leigh Bardugo, ¿no? Por ahí sagas un poco más young adult, porque tiene una forma de escribir un poco más ligera, y entonces está bueno que es como también una introducción a Brandon, a cómo él escribe, cómo te plantea los giros de las tramas, cómo son los secretos que él te va plantando. Entonces como que leyendo Nacidos de la Bruma también aprendes a entender el autor, y eso te deja un poco mejor parado para después avanzar con algunos de los libros que por ahí pueden ser un poco más pesados si no venís leyendo de esa onda, ¿no? Particularmente, por ejemplo, hace poco, Brandon Sanderson con Leigh Bardugo, la escritora del Grishaverse y de Seis de Cuervos, hicieron un evento de unas charlas juntos en Estados Unidos y se pusieron a hablar sobre las similitudes entre sus libros, ¿no? Porque la verdad que, especialmente si ustedes dicen soy fan a muerte de Seis de Cuervos, me encanta Seis de Cuervos, léanse Nacidos de la Bruma, particularmente el primer libro, con toda la trama de el grupo de ladrones, los tropos tipo Found Family, un poquito de romance, chicas que usan cuchillos y son medio asesinas, así como también los personajes y la onda del ataque a una fortaleza impenetrable y esto de luchar contra estos malos. Tiene una onda muy tiene una onda muy similar, mismo los autores charlaron al respecto, entonces por eso lo recomendamos muchísimo, que arranquen por ese lado si por ahí vienen más desde esa onda. Pero también, si les llama más otro libro, no tienen que seguir nuestra recomendación y pueden arrancar por donde quieran. Es para dar como un pantallazo nomás. Así que podemos pasar al siguiente. Antes de pasar al siguiente, como mención también, ya que estamos haciendo un paneo general del Cosmer. La segunda era de Nacidos de la Bruma. Son los siguientes 4 libros, libro 4, 5, 6 y 7. Como decíamos, transcurren 300 años más tarde que el final del libro 3 de la primera trilogía. Y para no entrar en detalles ahora, porque no es uno de los puntos de entrada al Cosmer, que es el objeto de la charla de hoy, pero para mencionar, para que no se vayan sin saber, esta segunda trilogía, nosotros y en general es recomendable no leerla después de la primera trilogía. O sea, si se quedaron con muchas ganas después de leer la primera trilogía, es el momento perfecto para ir a leer otras cosas de Brandon y después volver a la segunda era de Mistborn. Mistborn es Nacido de la Bruma, a veces me sale en inglés, perdón. Porque la segunda era de Nacido de la Bruma tiene otro grupo de personajes, el sistema de magia cambia un poquito, hay algunas nuevas cositas que entran en juego. Hay pistolas. Hay chumbos, y eso cambia bastante el juego porque la magia está basada en metales y cuando tenés balas, bueno, ahí hay una cosa interesante, pero es una dinámica muy distinta a la primera trilogía, entonces no es lo más recomendable terminar la primera trilogía y ir a leer la segunda era esperando que sea más de lo mismo, porque no lo es otra cosa y está buenísimo, pero nosotros recomendamos ir a eso después de haber leído un poquito más del autor, porque además la segunda era, como la escribió un par de años después de haber escrito la primera era, ya empiezan a verse más claramente conexiones con el resto de libros del Cosmer, que es una de las cosas principales por las cuales hay tantos órdenes de lectura, tantas recomendaciones, que léete esto, que léete el otro, porque la gente se preocupa mucho no, yo quiero entender todas las referencias de los libros. Bueno, por eso es uno de los motivos principales por los cuales lo mejor es, bueno, leemos primero era de Mistborn y ahí nos vamos a explorar un poquito el Cosmer, y después volver a la segunda era. Pero bueno, si no los convencimos con Nacidos de la Bruma o les atrae más otra cosa, no se preocupen, porque ahora vamos a ver otras tres posibilidades que nosotros consideramos que son buenas cosas para introducirse a Sanderson. Así que, ¿con cuál seguimos? Podemos seguir con Trenza por ahí, que lo tenemos acá. ¿Qué les interesa más? ¿Algo totalmente diferente a lo que acabamos de decir? ¿O ir ya por lo puro y duro, fantasía épica? ¿Fantasía épica? El mundo reclama la fantasía épica, el público ha elegido... ¡Ah! Pasando a la fantasía épica, en la saga de fantasía épica de Brandon, como dijimos, es el Archivo de las Tormentas. Esta es la saga donde tenemos a futuro 10 libros y actualmente 5, donde cada uno tiene como más de 1500 páginas y hay muchas conexiones entre los libros,
hay muchos personajes, muchos puntos de vista, ¿no? Nacidos de la Bruma es una saga que por ahí tiene menos puntos de vista entre los personajes, pero el Archivo de las Tormentas, de repente tenés interludios de un zapatero en la otra punta del mundo que te va a contar algo interesante sobre lo que está pasando. Entonces, es como... O lo que va a pasar 2 libros más allá. Decirlo vuelta para... Que te va a contar algo interesante de lo que va a pasar dentro de 2 o 3 libros. Sí, entonces, acá reclama el club de fans de Zapatero, personaje real que van a encontrar si leen estos libros. Pero nada, entonces es la saga que es un poco más pesada, ¿no? Es la saga donde hay mucha información, hay muchas conexiones, mucha historia, se adentra mucho en lo que es la política de este mundo, la religión, los conflictos que hay, y es una lectura un poco más pesada, por eso solemos recomendar que si por ahí hay gente acá que viene más de leer cosas como Asesino de Reyes, El Batídico, Game of Thrones, La Rueda del Tiempo, esa gente puede entrar completamente tranquila y sin ningún problema a leerlo porque ya está en tema, ¿no? Si te pudiste, como persona con 2 tatuajes de Tolkien, si te pudiste fumar el Silmarillion, podés leer esto sin problema, te juro que es más fácil. Entonces sí, pasa de repente, ¿no? Por ahí con algunos lectores que entras a El Camino de los Reyes, que tiene como 1200 páginas, y las primeras 800 son una introducción donde medio que no entendés nada porque te están haciendo todo el trabajo de, bueno, sentamos las bases porque de acá a 10 libros la cosa solo se pone más intensa. Entonces a veces puede ser medio intimidante, pero igual con buenas ganas, paciencia y por ahí consultando en el servidor de Discord de Cosme Argentina, se pueden orientar bastante bien. Nunca googleen cosas, se van a spoilear todo. Existe una wiki del Cosmer que se llama la Coppermind, la mente de cobre. Eso es una referencia al sistema de magia de Nacido de la Bruma, porque tienen unos brazaletes de cobre que pueden almacenar memorias en esos brazaletes, que está muy copado. Entonces hay toda una cultura que se dedica a guardar las memorias de todo el mundo en sus brazaletes. Y bueno, por eso hicieron la mente de cobre, es la super wiki del Cosmer, que no entren ahí nunca. Si no están al día, no entren a la mente de cobre porque se spoilean todo. Y aunque estén al día, porque también hay un montón de información que Brandon de repente tira, no, porque dentro de 15 años voy a sacar este libro donde pasa esto y esto es un spoiler, y vos decís, Brandon, ¿por qué? Así que no entren a la Coppermind. Más allá de eso, como decía Elena, el primer libro del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes se llama, es un libro que tiene 1200 páginas y que el arranque es muy lento. No sé si 800 páginas de introducción es lo correcto, yo diría que más o menos 500 páginas de introducción, porque tiene que hacer todo un trabajo de construcción del mundo, porque como decía antes, Brandon es un tipo que le encanta explicar todos los detalles de sus mundos, particularmente la religión. Es algo que en todos los mundos del Cosmer está bien caracterizada las religiones y los dioses de los mundos. Los dioses son el tema del Cosmer, porque cada mundo medio que tiene su dios y eso tiene que ver con unas conexiones sobre todo el lore antiguo del Cosmer. Es una herramienta misteriosa que nos va a ayudar más adelante. Y en el mundo del Archivo de las Tormentas, eso es algo muy importante. Y la trama, ¿de qué se trata? ¿No? Porque estamos diciendo fantasía épica, buenísimo. ¿De qué se trata? Hay una guerra ancestral contra cangrejos. Hace mucho tiempo estábamos en guerra con los cangrejos. No, bueno. Igual sí. Pero es un mundo que hay un prólogo que nos cuenta que estos guerreros, los heraldos, estos guerreros que eran los protectores de la humanidad y que eran los héroes más héroes de todos, abandonan sus puestos. Esto es el prólogo. Ellos van, clavan todas sus espadas mágicas, tienen esta saga, tienen lo que se llaman las espadas esquirladas, que hacen así y la espada les aparece en la mano y son todas espadas re lindas, son preciosas. Bueno, todos los héroes clavan las espadas y dicen, yo me voy, loco, no aguanto más. Y se van. Y después dice, 4500 años después. Y ahí empieza el Archivo de las Tormentas, donde vamos a ver todo un recorrido histórico a través de varios personajes
que van un poco reconstruyendo qué pasó con esta guerra, qué pasó, por qué terminó así, ganó la humanidad, no ganó la humanidad, contra quién realmente estábamos en guerra, y aparece esta orden mística, mágica de los Caballeros Radiantes, y los antiguos juramentos tienen que decirse otra vez. Para contarle un poco más concretamente la trama de El Camino de los Reyes, ¿no? Los tres personajes más centrales que vamos a seguir son a Kaladin, que es un guerrero que devino un esclavo, a Shallan, que es una erudita que está en una misión para tratar de salvar a su familia, y a Dalinar, que es un general conocido por ser muy belicoso y muy violento, que está teniendo como un poquito de una crisis, en el contexto general de que hace 7 años estamos en una guerra sanguinaria, recontra violenta, recontra interminable, para vengar contra los cangrejos, para vengar la muerte del hermano de Dalinar. Eso no es un spoiler, después de ese cartel que dice 4500 años antes, la queda el viejo, entonces ahora tenemos que ir a buscar la venganza. Aclaración, cuando decimos cangrejos, no son cangrejos literalmente, son en el mundo del Archivo de las Tormentas, en el planeta que transcurre, que se llama Royar. Está por un lado la humanidad, que hay un montón de razas distintas de humanos, y también hay otra especie que son los Parshendi. Los Parshendi son una especie de humanos cangrejo, que no decimos mucho más para no spoilear la trama, pero son así como humanoides con facciones de cangrejo que tienen distintas formas, que hacen distintas cosas, y porque de nuevo, todo esto transcurre en el prólogo, asesinaron al rey de uno de los reinos más importantes de la humanidad se fue a la guerra. Y se fueron a la guerra en un lugar que se llama las Llanuras Quebradas, que es un terreno sumamente hostil, donde hay grietas gigantes en el piso, y para cruzar esas grietas los soldados tienen que construir unos puentes, y uno de nuestros protagonistas es un esclavo al cual lo ponen a cargar esos puentes. Y el tipo está, bueno, no vamos a entrar más, no vamos a spoilear mucho más, pero se va a convertir en nuestro protagonista y vamos a ver cómo los personajes van enterándose más sobre esta orden ancestral de caballeros radiantes que protegía a la humanidad y qué pasó, por qué terminaron, y muchos misterios que vienen con todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente con los heraldos? ¿Por qué nos abandonaron? ¿Quiénes eran esta orden de caballeros radiantes? ¿Por qué no existen más? ¿Quiénes son estos cangrejos? ¿Por qué mataron a nuestro rey? Y así nos vamos a conectar con los dioses y un montón de cosas del mundo, con una trama que es espectacular. O sea, es la obra magna de Brandon. Sí. Así que como pueden ver, sí, fantasía épica de la fantasía épica, y ponemos un poco más de epicidad en tu epicidad para que sea más épico todavía. Y sí, aparte, muy interesante. En Menecios de la Broma ya les dijimos que cae ceniza del cielo. En este planeta periódicamente viene una tormenta gigante y te rompe todo. Entonces nada, también el mundo es como bastante alienígena para nosotros. Es muy muy interesante todo lo que se va viendo, y tiene mucho desarrollo también. Entonces hasta hay una respuesta. Si se preguntan cómo hacen ropa si no existe el algodón, tienen su respuesta en el Archivo de las Tormentas. Completísimo todo. Así que ahora podríamos pasar a... Si no estamos para fantasía... Sí, si no estamos para fantasía épica, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué podemos estar si estamos para fantasía épica, no? Por ahí estamos para algo un poco más tranquilo, algo un poco más ligero, estamos para reírnos un poco, ¿no? Por ahí un poquito de como le dicen ahora, el cozy fantasy, ¿no? Y para eso tenemos para recomendarles este hermoso libro, tanto en su contenido como en su tapa muy vistosa, y las ilustraciones, todo obra de Howard Lyon, un artista de la... No quiero putear, decía y puteaba, bueno, YouTube no ganamos plata en YouTube, no pasa nada, puedo putear. Un artista de la Zamputa, que nada, ilustra este cuento, porque sí, Trenza al Mar Esmeralda está contado como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Tenemos a nuestro narrador, que es este tipo Hoid, que es el donde está Wally del Cosmer, que lo vamos a buscar en todos los libros y todas las novelas, y él nos va a contar una historia acerca de Trenza, que era una chica súper normal que vivía en una islita rodeada de un mar mágico de esporas que cuando las toca el agua revientan y pasan cosas. Y Trenza vivía re chill, ¿no? Estaba re feliz ahí con su vida, comiendo empanadas. Esto es canon, Trenza come empanadas. Y de repente un día una hechicera malvada rapta a su amado. Entonces, ¿qué hace Trenza? Es como cualquier protagonista de un cuento de hadas que se queda sentada llorando esperando a que vuelva su amado Charlie. No, Trenza dice,
me voy a ir de polizón en un barco y voy a convertirme en pirata y yo lo voy a salvar porque nadie más lo va a hacer. Así que nos levantamos y vamos a ir a salvar a Charlie de la hechicera malvada. Y en el medio tenemos piratas, aventuras, un ratón que habla, magia, un montón de cosas. Y está contado todo así muy ligero, con mucho humor, con una prosa muy linda, muy en tono de un cuento de hadas, la verdad. Pero también nosotros lo recomendamos como un lindo punto de entrada, y Brandon también. Brandon últimamente está recomendando mucho empezar con Trenza del Mar Esmeralda, porque también tiene los elementos clásicos que tienen todo el resto de novelas de Brandon y que es un poco lo que lo caracteriza. Como decíamos antes, es la historia del mundo y los sistemas de magia duros y los personajes. Pero el sistema de magia de Trenza también es muy interesante porque el planeta en sí también es muy peculiar. Es un planeta que tiene 12 lunas que lo orbitan muy cerca y esas lunas, cada una está repleta de esporas de distinto tipo que caen al planeta por la gravedad. Entonces al planeta están cayendo 12 lunas distintas, esporas, que forman 12 océanos distintos en el planeta. Y eso, cada océano tiene esporas de un distinto color, que tienen distintas propiedades, que cuando tocan el agua pasan distintas cosas. Como decía Elena, hay unas que las mojas y explotan, hay otras que las mojas y salen plantas, hay otras que las mojas y salen bichos, así un montón de cosas. Y por supuesto que Trenza, en Trenza del Mar Esmeralda, vemos cómo la protagonista empieza a investigar este sistema de magia. Al igual que Vin en Nacidos de la Bruma, y al igual que en el archivo con los Caballeros Radiantes, tenemos a los protagonistas que van descubriendo el sistema de magia duro, que cómo lo van utilizando. En Trenza, como decía antes, que es un proyecto secreto y está seteado más en el futuro del Cosmer, algo que le gusta mucho a Brandon, y por eso también a veces se habla de sci-fantasy, es mezclar la ciencia ficción con la fantasía. Entonces él te pone estas esporas mágicas, que parecen más de un cuento de hadas, pero el tipo te dice que, claro, arman una escopeta con las esporas que explotan, entonces, claro, tienen cañones que funcionan con estas esporas mágicas. El tipo mezcla mucho esta tecnología con la cosa mágica, y eso es algo que también lo caracteriza a él en todo el Cosmer, y algo que hace muy interesante también, por qué a él le interesa llegar a una era espacial en el Cosmer, porque él quiere meter esas cosas de fantasía a través de las cuales funcionan naves espaciales, por ejemplo. No es un coso mágico de Star Wars que activan el hiperpropulsor y se van. No, acá es un sistema de magia que te viene explicando hace 30 libros. Pero, volviendo a Tierra, conectándonos a Tierra, en Trenza no es eso lo importante. Trenza es un libro re tranqui en el cual tenemos a nuestra protagonista que descubre esto de a poquito, y es un libro donde que es disfrutable, se disfruta, está narrado muy lindo, como una historia tranquila, una historia copada, y es un muy lindo punto de entrada porque es uno de los libros donde más se nota la prosa que tiene Brandon cuando quiere escribir así cosas tranquilas y lindas. Sí, eso por ahí lo que tiene es como la única advertencia que haríamos acerca de Trenza, es que es un libro bastante único dentro del Cosmere. No van a encontrar otros libros en el Cosmere que tengan por ahí ese mismo sentimiento que te da leerlo, que es medio como Trenza es el re libro para estar tipo acurrucado cuando está lloviendo con una tacita de té, chocolate caliente, café y tipo leértelo, ¿no? O hasta por ahí tipo muy lindo para una tacita, porque Trenza colecciona tazas. Es una tacita para hacer como Trenza. Son muy lindas las tazas de Trenza, amamos. Pero nada, es como un libro muy así, también está muy bueno si alguna persona acá tiene hijos, hijas, críos de cualquier tipo, un sobrino, el hijo de un amigo tuyo. Es un muy lindo libro también para por ahí tipo, leer con chicos un poco más grandecitos, tipo 5, 8 años. No, de nuevo. Se quieren ir con ustedes en el increíble sorteo que va a ocurrir después de esta charla. Ya están listos, quieren ir con sus dueños. Pero nada, entonces sí, lo que tiene bueno Trenza es esto. Es súper único, es muy lindo, pero si dicen me encanta Trenza, quiero leer más como Trenza, no hay por ahí tantas opciones dentro de los libros de Brandon para recomendar, pero igual es un libro más que recomendable para todo el mundo también. Es muy lindo y como la verdad está bastante desconectado, por ahí podés encontrar alguna conexión a Elantris o a Nacidos de la Bruma, si ya los leíste estás prestando mucha atención, pero si no,
estás re tranqui disfrutando una historia muy linda, un cuentito de hadas contado por un chabón muy chistoso, que se pasa todo el libro usando zapatos de collar, descubran por qué. Y sí, es como algo muy tranquilo. Está bueno para empezar, está bueno para cuando tienen bloqueo de lector. La verdad que sí, pero lean Trenza. Me siento el mensaje. ¿Y por qué recomendamos Trenza en vez de otro de los libros, de las novelas independientes que tiene Brandon dentro del Cosmere? Porque como decíamos antes, dentro de este grupo de libros que ocurren una historia en un planeta y ya está, y no está, está conectado, pero no es lo importante, porque como decíamos, ¿por qué recomendamos Trenza y no otros? Como por ejemplo Elantris, el aliento de los dioses, Yumi, el pintor de las pesadillas, que son otros. Yumi, el pintor de las pesadillas, es otro de los proyectos secretos, que es muy lindo, pero ese sí tiene conexiones importantes con el Cosmere. Ese es uno de los libros que sí decimos, no, acá conviene haber leído unas cuantas cosas antes. Con Trenza no, con Elantris no, con el aliento de los dioses no. Esos libros se pueden leer, pero por decir uno, a nosotros nos parece que Trenza es como el que es un libro en el cual él se luce en su esencia, entonces por eso recomendamos este, a pesar de que bueno, Elantris y el aliento también son grandes libros. Pero bueno, siguiendo también con recomendaciones de entrada, ya hablamos de la saga de Nacidos de la Bruma, ya hablamos de El Archivo de las Tormentas y hablamos de los proyectos secretos y las novelas independientes con Trenza del Mar Esmeralda. ¿Qué nos queda? Pues también tenemos una última recomendación que consideramos importante, que es, además de todos estos libros del Cosmere importantes que hablábamos de Brandon, él también tiene muchos relatos cortos, que la mayoría están incluidos en una recopilación que se llama Arcanum Ilimitado, que es un libro medio gordo porque tiene un montón de historias cortas, de 100 páginas o menos, que transcurren algunas en planetas que ya vimos. Hay algunas de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, hay algunas de El Archivo de las Tormentas, pero también hay algunas que transcurren en otros planetas, planetas que solo vemos capaz en algunos relatos cortos, que están muy buenos. Uno de mis favoritos personales, que se llama Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, que es sobre una madre que tiene una posada y con su hija quiere matar a un tipo, y es un bosque lleno de fantasmas y returbio, y está muy lindo la verdad, y es un cuento que tiene como 50 páginas nada más y muy recomendable. Pero dentro de este grupo de relatos cortos hay uno en particular que creemos que también es un muy buen punto de entrada si no están del todo convencidos con comprarse un libro grandote o leerse 500 páginas. Este relato se llama El alma del emperador, tiene más o menos 100 páginas. Y Elena nos va a contar un poquito sobre qué se trata, porque es muy único y también muy interesante. Sí, bueno, El alma del emperador es como un cuentito, una novelita corta que Brandon escribió una vuelta, que terminó ganando los premios Hugo cuando salió, creo que fue 2013, ¿no? Lo que tiene en particular es, en Brandon mucho tiempo vivió en Corea, entonces tiene un setting, la ambientación de El alma del emperador es en la época imperial de Corea. Y otra particularidad que tiene es que es una historia a contrarreloj, ¿no? Entonces, como resumiendo un poco qué es lo que pasa. Tenemos a nuestra protagonista, que es Shai, que es una ladrona súper habilidosa que la atraparon y la condenaron a la muerte. Entonces ella está a la espera de su sentencia y de repente le vienen con una oferta. Porque la misma noche que ella la atraparon tratando de robar, alguien trató de matar al emperador. Y entonces, como ella es hábil falsificadora y tiene los poderes de hacer unos sellos mágicos que transmutan la esencia de una cosa a otra, los consejeros del emperador le ofrecen que si ella quiere que no la maten por sus crímenes contra el imperio, que tiene que hacer la muy simple y fácil tarea de, en menos de 100 días, idealmente, hacer un sello que pueda falsificar y crear una nueva alma para el emperador, porque el emperador está por morirse. Entonces, conflicto contra el reloj, Shai atrapada adentro de una habitación de 4x4, todo el relato tenemos que resolver cómo hacer para crear el alma de una persona y poder volver a estampársela para que este tipo no se muera. Chan. Y eso
Eso es lo interesante del Alma del Emperador. Es una novelita corta de 100 páginas que transcurre en un cuarto. Está Shai, la protagonista, en un cuarto y es toda una exploración del alma humana y de qué experiencias es lo que terminan conformando la parte fundamental del alma de cada uno y un análisis que ella va haciendo de toda la historia del emperador y qué sé yo, a través de lo cual ella va buscando esto, encontrar qué es lo importante, qué es lo que hace a uno para poder reconstruir esa alma. Y es un relato corto que es recomendable para gente que capaz no le interesa la fantasía, no le interesa la cosa épica, ni las novelas de aventura. Es una exploración del alma humana con un tinte mágico porque es Brandon Sanderson. Y la verdad que está muy bueno. La única desventaja, aclaración, como decíamos, todos los que mencionábamos antes se consiguen los libros en formato físico. El Alma del Emperador, como decíamos, está incluido dentro de El Arcanum Ilimitado, que es un libro antología que incluye varias novelas cortas del Cosmer, dentro de las cuales está El Alma del Emperador. Entonces, como que si se quieren comprar ese libro físico, bueno, es como ya que están, se pueden leer otros relatos de Brandon y ver qué onda si les gusta. Pero también se puede, si no, la otra opción es conseguirlo en digital. En digital sí se puede comprar El Alma del Emperador solo. En digital, El Alma del Emperador se encuentra junto con Legión, que es una novela de Brandon que nada que ver, no es del Cosmer ni nada, pero por alguna razón cuando se sacó en español se hizo como esa recopilación, pero nada, es un libro un poco más chico y un poco más barato para conseguirse antes que el socotroco del Arcanum, que puede ser medio... Se también es como muy intimidante todo lo de Brandon. Vos ves el libro y decís, ¡guau! Porque el Arcanum, además de incluir novelas cortas sueltas, incluye novelas cortas que transcurren entre algunos de los libros de las sagas principales. Por ejemplo, incluye un relato dentro del Archivo de las Tormentas que es como el 2.5 sobre un personaje que aparece en un interludio de nuevo y ahí se explora toda una aventura que tiene ella en otro momento. Y para los fans del lore, del world building y todo eso, lo que tiene el Arcanum Ilimitado es que cada planeta tiene su introducción, cada planeta te dice, comparado con lo que uno puede pensar que es la Tierra, cómo es la gravedad de ese planeta, qué facciones de naciones o religiones hay en ese planeta, información sobre el sistema de magia, porque el Arcanum, dentro de los libros de Brandon, lo escribe un personaje que sale en una novela que muy poco será novelizada, que es una novela gráfica, pero sí, hay un arcanista que escribe este libro. Entonces te dice, sí, enrollar la gravedad es de 0.9 y bla. Así que si son de la gente que le gusta eso, también muy recomendable el Arcanum para tener. Si no lo tienen, pues tiene un montón de info sobre los sistemas de magia, sobre los poderes, sobre todo lo que uno pueda querer saber. Y bueno, Y bueno, esa es un poco la presentación de los puntos de entrada que teníamos para hoy. Decir que, como decíamos, hay muchos órdenes de lectura en internet. Cada uno tiene su opinión sobre cómo lo leyó, sobre cómo recomienda a otros leerlo. Eso es difícil porque Brandon saca 1 o 2 libros por año del Cosmer, además de los libros que no son del Cosmer, de los cuales hoy no hemos hablado, pero Brandon tiene otras sagas que no son del Cosmer, como por ejemplo El Citoverso, que está bastante lindo también, recomendable. El Citoverso ya sí es sci-fi, guerras de naves, que no tiene nada que ver con el Cosmer, pero mencionarla porque es linda saga también. Pero bueno, como Brandon saca 1 o 2 libros del Cosmer por año, los órdenes de lectura varían bastante. Entonces, a día de hoy es difícil leérselo en el orden de publicación, que es en el orden que los que estamos hace mucho tiempo leímos, porque en el medio hay proyectos secretos y otras cosas que no están cronológicas. Entonces, dada esa situación, lo que nosotros recomendamos, y algo también lindo para volver a hablar sobre Cosmer Argentina, que es lo que nosotros hacemos, es generar la comunidad. Nosotros en nuestro Instagram, principalmente, y en nuestro servidor de Discord, estamos todo el día charlando con un montón de gente, intercambiando, charlando de preguntas, haciendo debates cuando sale un libro nuevo. Y si hay alguien que viene y dice, che, me leí tal libro y ahora no sé por dónde seguir, esos espacios son ideales para el intercambio y la verdad que se ha generado una comunidad muy linda
en la que todos los días se dan esas charlas del Cosmer de por dónde seguir, qué leo, qué me recomendás. A mí me gusta más esto, entonces por dónde me recomiendan que siga. Y nuestro orden recomendado de lectura es: vengan a preguntar cuál es el orden de lectura para ustedes. Entonces, eso, para cerrar, decir que nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes, se pueden sumar al Discord y siempre estamos para charlar, siempre los mensajes los respondemos. Nosotros somos personas que somos gordos lectores, así que eso nos encanta y sí, ese es el orden de lectura. Sí, entonces nada, esperamos que hayan encontrado al menos por ahí un libro o un relato que les llame la atención y no ver por dónde poder empezar. Les decimos muchas gracias por venir acá y también la gente que está mirando por YouTube. Ahora vamos a cortar la grabación y pasamos a una pequeña parte de preguntas y respuestas y después hacemos el sorteo de estos hermosos ejemplares que nos los dio y los tenemos acá gracias a Novelas para Chiques y Penguin Argentina, que están en contacto con nosotros y que siempre nos apoyan para que podamos hacer esto y alcanzarles también a ustedes ejemplares en sorteos, en los clubes de lectura y todo eso. Así que nada, gracias a ellos y gracias a ustedes.